Hola, buenos días. Yo soy Maximiliano Peverelli, participo en ATRA, estoy a cargo de la filial de Buenos Aires. En mi recorrido personal en el acompañamiento terapéutico es de muchos años, desde el principio de los 90 me formé con Gustavo, participé en esa época del equipo de Gustavo y de otros equipos que estaban en ese momento. También trabajé como acompañante autónomo, a partir de estudiar psicología. Participé del equipo de salud mental del CELS, ahí también hice acompañamientos terapéuticos en un programa de Naciones Unidas a víctimas directas e indirectas del terrorismo de Estado. Como psicólogo entré a la Defensoría General de la Nación, fui perito durante 11 años en la Defensoría, particularmente en curadurías públicas, ahora son Defensorías Públicas Curadurías. Y en el medio organizé un equipo de acompañamiento terapéutico que sigue actualmente, se llama Ágora, que lo sigo coordinando desde hace muchos años, está activo desde el año 2003. Es decir, caminé el acompañamiento terapéutico en diferentes territorios, en diferentes épocas y desde diferentes perspectivas. Hay dos cuestiones que me gustaría dar luz por ahí para aportar algo. Por un lado, reforzar la perspectiva de lo que decía Gustavo respecto de poder encontrar un sentido ligado a la salud mental, el padecimiento en salud mental, para poder pensar la inclusión de los acompañamientos terapéuticos. Y con esto voy a dar un ejemplo claro que me tocó como parte de la Defensoría en un momento donde los acompañantes manejaban dinero dentro de una estructura estatal en la Defensoría, y eso generaba una situación de mucha vulnerabilidad para la institución, con lo cual hubo que hacer un relevamiento de quiénes eran esos acompañantes, qué hacían, qué dinero manejaban, una serie de cosas. Cuando hicimos ese relevamiento, no solamente hicimos el relevamiento respecto del dinero y de cómo se manejaban esas cuestiones, sino preguntar también qué es lo que estaban haciendo. Y llamativamente encontramos que el 70% de los acompañantes activos en ese momento no tenían ninguna función terapéutica para el usuario que estaba recibiendo el servicio. Es decir, cumplían una función necesaria, generaban por ahí una instancia de acompañamiento, de subjetivación en personas donde por ahí estaban institucionalizadas, pero de ninguna manera la intervención estaba destinada a poder finalizarse en algún momento. Eran instancias, eran intervenciones destinadas a la prolongación indeterminada, porque no tenían ninguna función terapéutica en el sentido de dirección de tratamiento dentro del ámbito en el que habían sido incluidos. Cuando fuimos un poco más, empezamos a hacer un análisis más global de la situación, lo que encontramos puntualmente es que lo que les pasaba a los acompañantes en ese momento, los momentos que relevamos, es que el discurso jurídico se les hacía muy pesado, con lo cual ellos no podían disponer, digamos, hacer jugar su propio discurso de salud en la relación con los curadores, y los curadores necesitaban que ellos hagan cosas en la cotidianidad. Si un curador tiene 300, 500 expedientes, por ahí no puede tener los ojos en 500 personas que están en situación de vulnerabilidad o están institucionalizadas, y los acompañantes venían a jugar una especie de rol más ligado a ser los ojos del curador que una función específica dentro de los tratamientos que estaban en curso. Digo, eso también traía aparejado distintas situaciones que terminaban vulnerabilizando al mismo paciente, es decir, situaciones crónicas donde los mismos vínculos que terminaban cronificándose y volviéndose hasta iatrogénicos en relación con el paciente. Había como diferentes cuestiones que uno podía observar como resultado de esa situación que había quedado desencuadrada y fuera de la lógica de un dispositivo. Entonces, me parece que volver a pensar más allá de los ámbitos de inserción, efectivamente uno puede tener un ámbito de inserción en la justicia, pero más allá del ámbito de inserción, poder siempre que la ley pueda incluir algo en relación a esta perspectiva necesaria de inclusión, me parece fundamental para poder rescatar la función del acompañamiento terapéutico de esos otros discursos que juegan y que son muy potentes a la hora de entablar relaciones desde el lugar que nosotros ocupamos. Eso por un lado. Por otro lado, como la segunda cuestión que veo silenciada en todas las leyes que hasta ahora surgieron, saben que el acompañamiento tiene diferentes modos de implementación. Un modo de implementación histórico es, y creo que es el que se masificó en función de cómo se formaron los acompañantes, es el modo autónomo, el acompañante que se forma y sale como un profesional liberal al campo, pero en realidad la función original del acompañamiento terapéutico implica una práctica que
habilitaba un entre varios, pero no solamente un entre varios en el sentido de varias disciplinas interviniendo en un mismo tratamiento. Cuando empezamos en el año 94, el acompañamiento era una función que se ejercía en familias muy pudientes, no lo cubría ninguna obra social. Y en general eran acompañamientos muy largos, de 24 horas. Era imposible que una persona se disponga a estar con un paciente 24 horas. Eran acompañamientos donde interveníamos 7 acompañantes. Cuando a mí me tocó organizar el equipo de acompañamiento terapéutico, pues estamos bastante largos, hay una inscripción jurídica, tenemos otros recursos, digamos, para poder paliar esta situación, pero cuando nos tocó a empezar con el equipo de acompañamiento terapéutico, como no existía ningún tipo de regulación, y esto es lo que está pasando en las provincias, las obras sociales entendían que 2 acompañantes era una doble prestación de lo mismo, por ejemplo. Y eso complicaba la cuestión. Teníamos que terminar haciendo una especie de irregularidad, como por ejemplo que yo facturo todos estos tratamientos y el otro facturaba los otros tratamientos y nos llenábamos de facturación para poder llegar a poder cobrar lo que estábamos haciendo entre varios. Eso debería estar de alguna manera incluido en la regulación como la posibilidad de inclusión como parte de la esencia misma del acompañamiento, como por lo menos un modo histórico de implementación del acompañamiento. Este modo histórico se puede relevar, está desde el primer libro de acompañamiento de Susana Cruz del Mauro y Silvia Arnisti, en el libro de ellos, de Gustavo Rossi, el segundo libro de acompañamiento, se incluye este modelo de ejercicio del acompañamiento terapéutico y en adelante en todos los libros está, los más importantes, hasta el año 2005 por lo menos, está nombrado la función, incluso la función del coordinador, que es otra de las cuestiones a ver cómo se resuelve. Cuando hay varios, se requiere de uno que juegue la función de coordinador. Que, por ejemplo, estando en la defensoría, me tocó, por ejemplo, tener que responderle a un defensor, algunos lo pueden conocer, a Darío Álvarez, que entendía que el coordinador era un tercerizador de acompañantes. El coordinador es una función específica dentro del dispositivo. Era hasta difícil poder pensarlo como un tercerizador. Sin embargo, lo entendía como un tercerizador de acompañantes. Esta función no está en ninguna de las leyes. Y esto creo que tiene que ver al principio con el modo en que se extendió, se masificó el acompañamiento, muy ligado a la formación, a las escuelas de acompañamiento terapéutico, y también por responsabilidad de los equipos, que tampoco fuimos a disputar el campo discursivo del acompañamiento y introducir esta voz. Me pareció un buen momento para decir algo de de acompañamiento terapéutico comunitario y también soy partícipe de COFAT. Como vemos, todas las provincias son totalmente diferentes. En Chubut tenemos la primera carrera, la primera licenciatura gratuita, semipresencial, de la Universidad Provincial del Chubut, que ya tiene egresados y demás. Estamos matriculados desde el año 2012, hay matrícula provincial. También, somos reconocidos en salud con nuestros títulos técnicos universitarios y también las licenciadas. Es como también hay otra diferencia. También algo que hemos visto mucho en cuanto a educación es que, por ejemplo, el AT siempre está referenciado a la escuela primaria y la escuela secundaria. En cuanto nosotros en Chubut tenemos, con el Ministerio de Educación lo logramos, capaz no lo podemos lograr en cuanto a lo legislativo, pero sí con el Ministerio de Educación, que el acompañante se piense en todos los niveles del sistema educativo. Estaría bueno que esto pueda estar en una ley nacional, que se entienda que la ley puede estar en todos los niveles educativos y en todas las modalidades. Porque algo que también pasa mucho, pasaba antes en la provincia del Chubut, es que no te cubría el acompañante terapéutico una escuela de educación especial, siendo que nosotros no somos docentes, y se confundía de que la escuela especial está capacitada con los docentes de educación especial para realizar acompañamiento terapéutico, y esto no es así. Entonces esto generaba un montón de problemas, porque las obras sociales no le cubrían a la persona esta prestación. Después algo también que pasa mucho, que por ejemplo los técnicos graduados dentro de lo que es desarrollo social en Chubut tienen el desarrollo social, viviendas asistidas para niños, adolescentes y también para mujeres en cuestión de género, y estas personas, estos técnicos, su título no es avalado dentro de lo que es desarrollo social, porque esto se asocia solamente a salud. Entonces sí pueden trabajar, pero la verdad que teniendo el título o no teniendo el título es exactamente igual para el trabajador. Y esto como trabajador debería estar
pensado que también el acompañante trabaja dentro de lo que es el organigrama, digamos, de desarrollo social o de las otras instituciones. Entonces a veces se pierde. Mi nombre es Lorena Rodríguez, soy secretaria general del Sindicato de Acompañantes Terapéuticos de Argentina. Nos conocemos con algunas de las compañeras ya. Soy técnica universitaria también, justamente recibí el año pasado. Mi profesor, uno de los profesores es Gustavo Rossi. Una de las cosas que nosotros vemos mucho, también participo en la mesa de Andis y en INET, o sea, también estamos en esa parte. Y algo que nosotros vemos con todos nuestros compañeros, justamente tengo compañeras también de nuestro sindicato acá, y algo que nosotros vemos normalmente, cuando están trabajando, recién estaba escuchando a la diputada, nosotros trabajamos mucho en escuelas, somos de la zona de provincia, o sea, la zona sur, entonces nos pasa mayormente que es más común que te pidan en la escuela el acompañante terapéutico, basándonos obviamente en una problemática de salud mental. En donde, ¿qué pasa? El no mezclador, algo que el otro día lo estábamos hablando en Andis, nosotras, en una reunión. Nosotros tenemos una bolsa laboral también en donde nosotros coordinamos a los compañeros que son técnicos o futuros técnicos, porque obviamente de tercer año pueden empezar a trabajar. Encontramos que nuestra compañera de desarrollo le tiene que decir a las familias directamente: tenés que hacer amparo. ¿Por qué? Porque no te va a tomar la obra social. Y eso es el tema. Porque recién yo escuchaba, tenés que tener un certificado de discapacidad. Pero ¿saben qué, compañeros? No. Con un certificado de discapacidad no va. No es suficiente. Porque te pasa la figura directamente de la maestra de integración. No le apoyo. Sí, pero por eso justamente es lo que estaba diciendo. Porque recién los compañeros estaban diciendo que al tener un certificado de discapacidad es mucho más fácil que la obra social te lo apruebe. Pero realmente en la jugada que está pasando ahora, actualmente, te lo pueden decir las compañeras que están acá, que trabajan, no pasa. Y esta ley es la que más se necesita. Nosotros tenemos a muchos compañeros que realmente con todo el amor del mundo terminan la carrera y dicen: bueno, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a hacer las cosas, voy a trabajar en equipo interdisciplinario. Y ¿saben qué? No pasa. Y eso es lo que nosotros, cuando estamos en INET lo hablamos, cuando estamos en ANDI lo hablamos, o sea, es una cosa que ya es normal en nosotros, pero lo que quiero, para mí me parece principalmente, y creo que para todos los compañeros, que no sea solamente un proyecto de ley, que la ley se llegue a salir y se pueda cumplir, porque de última, de parte de los sindicatos, que sí, estamos dos representantes de dos diferentes sindicatos, acá también, o sea, también lo nombran los otros compañeros, porque estamos en la misma mesa. Entonces también digo, de parte de los dos sindicatos, creo que nosotros lo que necesitamos es la ley para que nosotros la podamos hacer cumplir. Porque eso también lo vamos a hacer como compañeros de todos ustedes. Pero de parte de nosotros necesitamos la ley. Porque abrazamos a la ley, abrazamos la resolución y abrazamos todo. Pero necesitamos sí o sí de parte de ustedes esa ley. ¿Sí? Muchas gracias. Escuchando un poco todo lo que se habló y buscando salir del foco tan central del acompañante terapéutico y volviendo un poco a la salud, retomando un poco también lo que dijo Luis Di Giacomo, nos encontramos en momentos de cambio y crecimiento, y creo que eso es lo que en parte también estamos buscando en esta jornada y con todo lo que se viene trabajando, no solamente con el acompañamiento terapéutico, sino con la salud en general. No estamos hablando y no estamos buscando con esto únicamente un beneficio y un reconocimiento personal, sino, como ya se habló, también es un beneficio para toda la sociedad. Pero por sobre todo quiero recalcar que esto es un crecimiento para todo el área de la salud. No es la inserción de un nuevo profesional, de un nuevo trabajador dentro de un organigrama ya establecido, sino un poco extender las fronteras
que hoy existen dentro de las instituciones. Salir de esa caja de cemento y poder ampliar todo esto hacia realmente la sociedad toda. Agradezco personalmente que se pueda estar acompañando este crecimiento y puedo hablar por mí, pero creo que hablo por todo el colectivo cuando digo espero y vamos a hacer todo lo posible para que todo este movimiento siga creciendo y llegue a su fin. Muchas gracias. Nodal respecto al acompañamiento terapéutico. Podemos seguir nombrando ámbitos de intervención que van saliendo con cada uno de los que vayamos hablando, por experiencias que han tenido, por deseos de seguir ampliando, pero eso nos podría llevar a un sinnúmero de páginas y espacios, escenarios. Creo que lo importante es otra vez ubicar la cuestión fundamental, decimos, ¿qué es el acompañamiento terapéutico y qué hace el acompañante terapéutico? Hay que ubicar la figura de, como profesional de la salud, y luego de ahí pensar la salud desde dónde la estamos pensando. La pensamos de una perspectiva ampliada de la salud comunitaria, y luego por sí mismo van a ir decantando cada uno de los escenarios de intervención o los ámbitos de intervención. Si nosotros en una ley empezamos a hacer ese punteo como donde puede, podemos también caer por el deseo de ampliar a acotar. Entonces, en ese sentido, si nosotros delimitamos bien precisamente qué es el acompañamiento terapéutico, qué es el acompañante o qué hace el acompañante, eso nos permite después ir ampliando. Decimos, si pensamos como profesional de la salud, y luego hablamos desde una perspectiva puntual de salud, decimos, puede intervenir en cualquier ámbito, sin importar, siempre que hayan criterios clínicos para poder realizar su trabajo. No tiene que ver fundamentalmente con un espacio en particular o con si va a la escuela, si va a los jurídicos, si va en el domicilio, si va a alguna institución hospitalaria, sino pensar cuál es su función ahí. Y tiene que ver siempre tiene que estar ligada a una terapéutica, si no podemos incluir acompañantes terapéuticos en todos lados. Y también hoy se nombró esto de la ampliación de la demanda de los acompañantes terapéuticos en distintos ámbitos, que también nos puede alegrar, pero es una pregunta que nosotros tenemos que abrir, de por qué hoy por hoy se está solicitando en todos los espacios acompañante terapéutico y muchas veces como un requisito inexorable para que alguien permanezca en esos espacios. Creo que esa es una pregunta que se inscribe a través de ubicarlo en una pregunta de la época. ¿En qué época estamos hoy por hoy? En los términos de construcciones objetivas, de las soluciones de los problemas, cómo se lo piensan las respuestas rápidas, acallar los síntomas, podemos decir. Entonces creo que esas son preguntas que nos tienen que guiar como norte para pensar nuestra profesionalización, y luego sí que cada provincia, cada grupo, asociaciones, sindicatos, colegios puedan siempre estar abiertos a preguntarse desde una posición crítica. Eso es como un comentario, y como pregunta era hacia los diputados y diputadas, que si nos pueden comentar brevemente cuál es el horizonte que están viendo a corto y mediano plazo en términos de los proyectos, que tal vez así nos vamos con algo de precisión respecto a eso. Soy la licenciada Carla Hipólito, presidente de la Asociación Angelito por Paciente de Carnitina, una enfermedad poco frecuente, y durante muchos años también estoy en el tema de inclusión educativa. Acompañante terapéutica del año 1988, no soy la más vieja, con el doctor Moyaló, director del hospital Moyano, y me acuerdo que en ese primer momento él dictaba ese curso con la idea de que las personas que estaban internadas pudieran socializar. Muchos me conocen y saben que yo tengo una idea inclusiva de la sociedad inclusiva, que hablemos siempre de inclusión transversal en todas las áreas, y ya como tiene mi cabeza así conmigo. Ahora voy por Goyán. Tengo más. Claro, tengo uno para cada uno. Carrizo también me conoce. Unos cuantos. Bueno, no importa. Pero todos saben, cuando yo hablo de inclusión transversal. Y acá hablamos de la maternidad y el acompañamiento, cómo pasar la depresión postparto,
el niño que ingresa a la escuela. Acá el compañero hablaba de la educación no obligatoria, que realmente es una realidad. Las personas con o sin discapacidad continúan sus estudios. Y así podemos seguir hablando, pero no cierro el tema. A mí me gusta una sociedad inclusiva y no estuvimos hablando de las personas privadas de libertad, que necesitarían un acompañante terapéutico para poder una buena reinserción social inclusiva. Que aparecieron al final. Respecto a los empíricos, quería también traer, así como muy brevemente, dado el tiempo, lo dejé para el debate final, pensé que por ahí llegábamos un poquito más. En Provincia de Buenos Aires, con la cuestión de los empíricos, se está haciendo un trabajo se generó en realidad un curso de nivelación, un curso nivelatorio para que pudieran incluirse todos aquellos que venían con experiencia de hace muchos años. En realidad la Provincia de Buenos Aires no tiene una ley, por eso tampoco no lo nombré, no tiene una ley provincial. Creo que esto va a impulsar también a que en la provincia se sancione en un momento una ley, pero sí se ha venido haciendo entre el 2012 y el 2015 una etapa donde trabajamos para que haya una tecnicatura. Hay una formación oficial de tecnicatura, que ustedes se han formado ahí. Yo participé en el equipo técnico que coordinó ese diseño curricular, que es una tecnicatura de 3 años en institutos superiores, y el año pasado, Provincia de Buenos Aires empezó a matricular, por una decisión del Ministerio de Salud, a matricular a los acompañantes terapéuticos técnicos, y bueno, ahora está empezando un proceso para incluir a los empíricos, que creo que puede ser interesante para la ley nacional, porque va a ser un curso nivelatorio, ¿sí? Que por ahí es distinto que un examen único, que a veces se ha planteado en algunas provincias, que suele ser como muy traumático, digamos, y el curso nivelatorio permite, bueno, una mayor inclusión de aquellos que vienen de una experiencia pero no han tenido la posibilidad de formarse. Apelando a la filosofía Mostaza-Merlo, paso a paso. El que mucho abarca, poco aprieta, dice el otro. El primer paso es ir por el reconocimiento, valorar la jerarquía, plantear todo lo que hay que hacer, pero que además una ley, nuestro orden público, las provincias se las va a invitar a participar. Y yo creo que es un primer gran paso de una construcción a futuro, porque como decís vos, si nosotros empezamos en esta ley a cerrar, a querer definir finito un montón de cosas, vamos a tener un montón de problemas. Lo primero es instalar el tema y después seguir avanzando seguramente con nuevos marcos normativos, pero ya va a ser importante que las provincias que no tienen ley adhieran o no a la ley. Seguramente muchas van a ir adhiriendo a la ley formalmente, o tendrán su propia ley o adherirán a esta con características particulares de la provincia. Así que el texto, la respuesta, es el que venimos trabajando y que ustedes conocen. Vamos a terminar de darle un cierre final en asesores, que ya prácticamente, les vuelvo a decir, es combinar un par de artículos que estaban como superpuestos, cuestiones completamente de forma, y se las vamos a hacer saber cómo quedó, pero es lo que venimos trabajando en conjunto con ustedes, el texto de la diputada Carrizo, que ustedes lo conocen de sobra, el de Cornejo, así que ese va a ser, no va a haber ninguna sorpresa. Así que se lo vamos a estar comunicando, ni bien ya tengamos el texto final, diríamos, obviamente después va a ir a la comisión, podrá tener nuevos aportes, nuevas sugerencias, pero ese va a ser el texto final unificado para que entre los 3 proyectos o preproyectos ya tengamos un proyecto de ley dictaminado en la Comisión de Salud. No sé si Soledad quiere decir algo más. No, bueno, mil perdón por el tiempo, sé que algunos diputados tienen otros compromisos en otras comisiones. Simplemente agradecerles a todos por haberse agregado, a todos los que vienen dando esta lucha, decirles que, bueno, falta un pasito, como dijo, seguramente pronto vamos a tener novedades, van a ser partícipes de esa comisión también, se va a transmitir, se lo van a poder ver, van a poder participar, esa es nuestra idea. Y ese es el compromiso también de las autoridades, la Comisión de Salud y la Comisión de Legislación General, son las 2 comisiones que debemos traspasar para poder lograr que esto entre al recinto. Y bueno, y finalmente les voy a pedir, si quieren, para que no hagamos tanto lío porque somos muchos, que nos paremos todos.